En esta clase, ¿verdad? Vamos a verificar que la topología que nosotros obtuvimos a partir de este diagrama de puntos es realmente el equivalente mecánico del sistema del cual estamos partiendo, y para ello, ¿verdad? Tenemos que sacar la función de transferencia y tiene que ser igual a esta que nosotros obtuvimos mediante la sustitución de los elementos mecánicos por los eléctricos. Les decía en la clase pasada que ustedes lo fueran haciendo, que utilizaran, ¿verdad?, impedancias complejas. Aquí está lo que les acabo de comentar. Entonces, cuando utilizamos impedancias complejas, hay que sustituir cada elemento por su impedancia compleja correspondiente. Para el caso de C2, pues sería 1 sobre C2 de S. Para el caso de la resistencia queda igual, y para el caso del capacitor la impedancia sería 1 sobre C1 por S. Acuérdense que las variables de entrada y salida también se escriben ya transformadas, de tal manera que el circuito equivalente quedaría de esta forma. Entonces es un circuito muy simple, el cual podemos hacer lo siguiente. Vamos a considerar a R más 1 sobre C1 como una impedancia de salida. Como están en serie, vamos a sumar estas dos impedancias. Sacamos el mínimo común denominador, que sería C1 entre 1 por R, pues quedaría R C1 por ¿quién? Por S. Aquí me faltó la S, ¿verdad? Y C1S entre C1S, pues a 1. Ahí tendríamos ya la impedancia de salida ZO, o sea, la suma de estas dos impedancias. De tal manera que el circuito resultante se ve reducido a lo siguiente. Y ahora, hemos comentado ya en varias ocasiones que cuando nosotros estamos aplicando impedancias complejas para obtener la función de transferencia de un sistema eléctrico, nos vamos a enfocar, a abocar, ¿verdad?, a dirigir a obtener el valor de la salida. Entonces el valor de la salida en este caso lo podemos sacar fácilmente aplicando divisor de voltaje. Al aplicar la regla del divisor de voltaje, esto quedaría así: el voltaje de entrada va a ser, el voltaje de salida, EO, va a ser igual aquí al voltaje de entrada multiplicado por la impedancia donde estamos midiendo, en las terminales donde estamos midiendo el voltaje de salida, que sería ZO. Y esto, ¿verdad?, lo vamos a dividir entre la suma de las dos impedancias, en este caso 1 sobre C2S más ZO. Ahí tendríamos ya la ecuación para el divisor de voltaje. Y como hemos visto, siempre cuando obtenemos la salida queda en términos de ¿quién? De la entrada. Ya de aquí, por tanto, podemos obtener la función de transferencia. Esta variable de entrada que está multiplicando pasaría dividiendo, de tal manera que la función de transferencia quedaría así, ¿verdad? ZO entre 1 más C2S más ZO. Pero esto no lo podemos dejar así, ¿verdad? Debemos dejar la función de transferencia, les he dicho, en términos de los parámetros del circuito, y también cuidando de que si hay un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, que esto por lo general siempre va a ser, ¿verdad?, en el caso del denominador, pues hay que escribirlo de manera, ¿verdad?, como una ecuación polinómica escrita en orden descendente, de la potencia mayor a la potencia menor hasta el término independiente. Entonces, sustituimos el valor que habíamos sacado acá de ZO, recuerden, era R1 C1S más 1. Acá lo sustituimos, la verdad, acá esto entre 1 C2S más esto mismo. Vamos a sumar estos dos términos en la parte del denominador. Ya hemos visto, ¿verdad?, que cuando tenemos términos comunes, únicamente, ¿verdad?, aquí sería el mínimo común, pues sería, no tiene caso multiplicar todo S por S que nos dé S cuadrada. Como es común, nada más lo dejamos C1 por C2 por S. La S es común para este y también para este. Entonces, una vez que nosotros sacamos el mínimo común, hacemos esto entre C2, ¿a qué me queda? A C1. Esto quiere decir que C1, ¿verdad?, estaría multiplicando al 1, entonces quedaría C1 por 1, pues sería C1. Cuando dividimos esto entre C1S, ¿qué me queda? Nos queda C2, ¿sí me entienden? O sea, estamos haciendo esto. C1, C2 esto, ¿entre quién? Entre esto, ¿verdad? Entre esto. ¿Cuál va a ser el resultado de dividir esto entre esto? Pues simplemente va a ser C2. Entonces, este C2 tiene que multiplicar a quién? A esta parte de arriba, a esto de acá. Entonces, por eso es que queda aquí C2 que multiplica a R C1S más 1. Ahora bien, hay que multiplicar medios por medios y extremos por extremos. Hacemos esto, ¿verdad? Extremos por extremos se van arriba, multiplican arriba, medios por medios se van en la parte de abajo. Entonces, este C1, C2S pasaría multiplicando a este binomio. Lo dejamos aquí.
este C1S pasaría multiplicando a todo el denominador, lo dejamos acá. Pero aquí vemos que podemos simplificar, ¿verdad? Este C2S con este C1 y S con este C1S que están como factor, los podemos simplificar. Esto es igual a ¿quién? Al dividir C1S entre C1S es igual a 1 y arriba únicamente quedaría C2 multiplicando a ¿quién? A todo lo demás. En la parte de abajo pues quedaría esto como tal. Vamos a multiplicar para reacomodar términos. Multiplicamos primeramente la R, aquí quedaría R C1 por ¿quién? Por C2 por S, ¿no? Ya para dejarlo en orden. El C2 por 1 pues sería C2. En la parte de abajo ponemos el término de mayor potencia que sería este R C1 C2 por S. Luego colocamos, ¿verdad? Sumamos en forma ordenada más C1 primero y luego más C2. Y ahí tenemos ya la función de transferencia del sistema eléctrico. Ahora hay que comparar, ¿verdad? Si esta ecuación que obtuvimos es igual a la ecuación obtenida acá, la 226, quiere decir entonces que el sistema eléctrico que propusimos es el correcto. Si por ahí resultó que no es igual, entonces quiere decir que hay un detalle que no tomamos en cuenta. De cierta forma yo les digo que si ustedes toman esta relación de puntos, este diagrama, no va a haber ningún problema. A menos de que la hayan regado y vayan tomado otra consideración, pero yo espero que ese no sea el caso. Si comparamos las dos ecuaciones pueden ver que queda exactamente igual. Arriba tenemos en el numerador R por C1 C2S más C2 y en la parte de abajo tenemos R que multiplica C1 C2S más C1 más C2. Con lo cual nosotros podemos decir lo siguiente. Aquí dice, si se comparan las ecuaciones 226 y 227, se observa que son idénticas. Por tanto, podemos decir que el circuito eléctrico propuesto es el equivalente del sistema mecánico del cual partimos. Y con esto finalizamos este primer ejemplo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. No, y que todo claro. ¿Todo claro como el vodka? Muy bien. Leve. Vamos a hacer otro problema entonces. Vamos a hacer el problema para nosotros, es el B24. Este ejemplo es el problema propuesto, que es el B37 del libro de Ingeniería de Control Moderna, pero este es de la tercera edición. ¿Verdad? Ustedes lo pueden encontrar en la red, si no luego no sé cuánto pese, espérenme tantito, lo vamos a checar aquí. Es pesa 62 megas. Entonces por correo creo que no se los puedo enviar. Es miren, el de la tercera edición, ¿sí? Aquí tienen problemas al final del capítulo 3. ¿Dónde está el B37? Aquí hay estos, dice, obtenga la función de transferencia del sistema mecánico. Hay 3 sistemas, pero yo aquí aproveché, vamos a sacar la función de transferencia y también, ¿verdad? Vamos a sacar el equivalente eléctrico para practicar, ¿ok? Bueno, ustedes ese libro lo pueden también descargar ahí en internet, ahí está, pero si ustedes quieren, no sé a ver de qué manera podemos hacerlo, se los puedo subir a Dropbox o a ver cómo le hacemos. Bueno, el problema dice lo siguiente. Para el sistema mecánico mostrado en la figura, obtenga lo mismo que obtuvimos del otro, ¿verdad? El pasado, la función de transferencia que relacione el desplazamiento de salida entre el desplazamiento de entrada. ¿Entre quién? Perdón, aparte, y determine el circuito eléctrico equivalente. Es algo semejante a lo que hicimos en el ejemplo pasado. Lo que cambia es precisamente el diagrama mecánico. Ya no va a ser el mismo. Ahora tenemos 3 elementos, fíjense bien, pero ahora lo que cambia es que los 3 elementos están conectados de diferente forma como en el ejemplo pasado. Acuérdense que en el ejemplo pasado teníamos a B y a K1 en paralelo y a su vez en serie con K2, pero ahora no, ¿verdad? En este diagrama mecánico tenemos lo siguiente, tenemos
3 elementos, pero todos están conectados en serie. Mucho ojo aquí para que ustedes vean cómo sacar precisamente el modelo matemático de este sistema. A ver, nosotros en el ejemplo pasado ya lo vimos esto, ¿verdad? Cuando se trata de obtener el modelo matemático de un sistema mecánico, habíamos comentado que existen dos casos, dependiendo de que si en el sistema había masa o no había masa. Si había masa, íbamos a aplicar la segunda ley de Newton para sistemas mecánicos de traslación, pero cuando no había masa, íbamos a aplicar la regla de los elementos serie y paralelo, que esto es lo que vamos a aplicar en este caso, porque nuevamente no hay un cuerpo de masa m. Pueden ver que tenemos 3 elementos en serie, K1 en serie con B y en serie con K2. Bueno, entonces dice, se obtiene la ecuación general del modelo. Aquí ya nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya tenemos la información. ¿Cómo quedaría, fíjense bien, el modelo matemático para este sistema? Nosotros habíamos dicho de las reglas en serie y paralelo que cuando tenemos elementos en serie, la fuerza que soporta un elemento va a ser igual a quién, a la fuerza que soporta el segundo elemento en serie, y si hay 3, pues sería igual a quién, a la fuerza que experimenta el tercer elemento en serie. Y así puede haber más, ¿verdad? Entonces la ecuación general del modelo nos quedaría así. La fuerza que soporta el resorte K1 va a ser igual a quién, a la fuerza que soporta el amortiguador, y a su vez va a ser igual a la fuerza que soporta el resorte K2. No sé si hay alguna pregunta con esto, ¿verdad? Es recomendable, es necesario que ustedes vayan sacando de ahí de sus apuntes las notas más importantes, los casos más importantes, ¿verdad? Para que cuando se trate de que hay una tarea o viene en el examen, pues ya podamos nosotros echar mano de eso. Bueno, esta ecuación, si no hay dudas, esta ecuación, ¿verdad? La podemos nosotros dividir en dos partes, es decir, FK1 va a ser igual a FB y a su vez FB va a ser igual a FK2. Se hace de esta manera porque nosotros aquí nos vamos a dar cuenta que nos va a hacer falta una referencia. Acuérdense también cuando en el problema anterior habíamos dicho que para obtener, ya una vez que nosotros obteníamos el modelo, la ecuación general del modelo matemático, teníamos que escribir esas fuerzas de los elementos en términos de los desplazamientos que se habían considerado como entrada y salida. En este caso tenemos que escribirlos en términos de XY y XO. Y aquí también había dos casos. Acuérdense que el primer caso era cuando en los elementos uno de sus extremos estaba conectado rígidamente, acoplado rígidamente. Y había el segundo caso cuando los dos extremos de los elementos, ¿verdad?, estaban flotando. Eso sucedía cuando un elemento estaba arriba del otro, ¿verdad? Aquí me podrían decir qué elemento cae en el caso 1. ¿Qué elemento cae en el caso 1? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Josué? El K2, profe. Así es el K2, ¿verdad? El que está en el caso 1. Superior del K2. Y K1 y B, ¿cómo estarían? ¿En qué caso caerían para obtener la ecuación del modelo? En el caso 2, ambos flotando. Ambos, ¿verdad? Porque están flotando. Es correcto. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Dice, enseguida se escribe la ecuación general del modelo en términos de los desplazamientos de entrada y salida. Nota, dice, hay que recordar que para obtener la fuerza en algún elemento es necesario que exista una referencia de medida en cada uno de sus extremos, a menos de que esté rígidamente acoplado. Acuérdense los elementos que estaban flotando en el problema pasado, que era B y K1, pero por un extremo, el extremo de arriba estaba XY y en el extremo de abajo estaba XO. No hubo problema. Pero aquí vamos a ver si se presenta este problema o hay que hacer algo nuevo. Dice, en este ejemplo es un caso especial por el hecho de que no podemos obtener la fuerza en el resorte K1 ni en el amortiguador B directamente, con las referencias XY y XO que nos proporciona el problema. Fíjense lo que dice aquí, no podemos obtener directamente la fuerza de K1 ni la fuerza de B. ¿Por qué razón? Pongan mucha atención aquí. Voy a sacar la fuerza de K2. Bueno, la fuerza de K2 no tiene ni gracia porque, vuelvo a repetir, el único extremo que se mueve es el de arriba. Y de acuerdo a la ley de Cook, esto quedaría así. La constante del resorte por la deformación que sufre el extremo de arriba, que sería en este caso XO. ¿Ok? Porque este no se mueve. Pero ahora dígame cómo le haríamos para sacar la fuerza en el resorte 1.
La fuerza en el resorte 1, de acuerdo a la ley de Hooke, quedaría igual a ¿quién? K1 por quién. A ver, permítame tantito. Ahí estamos, sí. La fuerza de K1 sería igual a ¿quién? ¿Sí recuerdan cómo sacamos esto? ¿Cómo lo hicimos para sacar esto? Sacamos, ¿verdad? Una deformación, una diferencia. ¿Cuánto se deformaba el extremo de arriba y cuánto se deformaba quién? El extremo de abajo. Pero en el extremo de abajo... ¿Mande? X1 menos X2 le ponían, ¿no? Ajá, pero aquí, ¿verdad? El extremo de abajo del resorte K1 no tiene referencia, es decir, lo que se mueve esta parte no es lo mismo que lo que se mueve esta otra de acá. Chequenlo, analícenlo, por favor. ¿Qué pasaría si yo le aplico una fuerza acá? Se va a desplazar hacia abajo X1. Sí, profe, porque sí es cierto, pues ahí hay un amortiguador, ¿no? Y ya no es lo mismo. Exacto, entonces, y aunque fuera otro resorte, no sería lo mismo lo que se va a desplazar esta parte que lo que se desplaza este otro. Entonces, aquí, ¿cómo le haríamos para sacar la fuerza en el resorte K1? Sería lo que se deforma el extremo de arriba, pero me falta, ¿verdad?, saber lo que se deforma el extremo de abajo. Y para el caso del amortiguador, ¿verdad?, la fuerza del amortiguador, de acuerdo a la ley de Newton... Dije, apagó su micrófono, profe. Ok, sí. Ok, entonces, decíamos, para el resorte K1 no podemos obtener la fuerza directamente con las referencias que nos da el problema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Hooke, sería igual a ¿quién? A K1. ¿Por quién? Por la deformación que sufre el extremo XY menos la deformación que sufre este extremo. Pero lo que se mueve este extremo, no es lo mismo que se mueve este otro, por el que hay un amortiguador. O bien, si hubiera un resorte, sería lo mismo. Entonces me falta aquí una referencia. Para el caso del amortiguador va a ser lo mismo. Habíamos nosotros dicho que para el amortiguador, de acuerdo a la ley de Hooke, de Newton, iba a ser igual a ¿quién? A la velocidad que tenía el extremo de arriba, que no la tengo, menos la velocidad con la que se mueve el extremo de abajo. La velocidad con el extremo que tiene el extremo de abajo, esta sí la podemos saber, que es XO. Pero aquí me hace falta ¿quién? Una referencia. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto que tengan hasta ahorita. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer si hace falta? Vamos a ver qué dice aquí, ¿verdad? Lo que les describí en esta parte. Dice, como se puede observar en el diagrama mecánico, hace falta una referencia para el extremo inferior del resorte K1, que a su vez es el extremo superior del amortiguador. B. Cuando se presenta este tipo de casos, dice, tenemos que colocar la referencia faltante y obtener la fuerza en los elementos correspondientes considerando esta nueva referencia que posteriormente a lo largo del proceso de resolución del problema será escrita en términos de las variables de interés de entrada y salida. Fíjense bien entonces, aquí en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, no sé si ya quedó claro acá. Aquí en este problema, ¿verdad? Hace falta una referencia ¿dónde? Falta una referencia aquí, en este punto. Esa referencia le vamos a poner posiblemente Y para diferenciarla de las otras, o bien X2, no sé, pero hace falta un punto aquí, porque no puedo sacar la fuerza del resorte K1 porque no sé cuánto se mueve este extremo, y no puedo sacar la fuerza del amortiguador B porque no sé cuál es la velocidad a la que se mueve este extremo. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver si es cierto. Fíjense bien, aquí tenemos otro ejemplo. Imagínense que este viene en el examen, este circuito, y les piden calcular la función de transferencia y el sistema eléctrico equivalente.
Ahora son 4 elementos, ¿verdad? Les pregunto, ¿hace falta alguna referencia en algún punto? ¿O todas las fuerzas las podemos obtener con las dos referencias, el desplazamiento de entrada y salida? A ver, ¿quién dice yo? Faltaría la La parte, ¿no? referencia, la referencia faltaría nada más en la parte inferior Hace entre falta K2 referencia. y el amortiguador. ¿Entre qué y qué haría falta una referencia? K2 y B2. Es correcto, ¿verdad? Ahí hace falta una referencia, porque no sabemos, ¿verdad? No podemos identificar cuánto es lo que se desplaza a este punto. Y en el otro diagrama, dígame, ¿hará falta una referencia o está todo completo? Está completo, profe. ¿Seguro? Porque la última parte, A ver, pongan pues está atención. fija. Pongan atención a ver qué dicen. ¿Estará completo? ¿No está completo? ¿Hace falta algo en este diagrama? Está Sí, completo, hace profe. falta una referencia, profe. Es correcto. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Valeria. Valeria. Es correcto lo que dice Valeria, ¿verdad? Dime dónde hace falta la referencia, Valeria. Entre K1 y K2, profe. Es correcto. Ahí es donde hace falta una referencia. O sea, no podemos nosotros identificar, obtener la fuerza si no tenemos una referencia entre cada uno de los extremos de los elementos, a menos, ¿verdad?, que uno de sus extremos no se mueva, como es el caso en este caso, ¿verdad?, en esta imagen de B2, que tiene aquí acoplado rígidamente, y acá, ¿verdad?, para B y K3. Pero aquí, ¿verdad?, sí hace falta una referencia y hay que ponérsela para que nosotros podamos obtener la fuerza en los elementos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces aquí tienen todo en los apuntes, ¿verdad? Esto que yo les estoy mostrando aquí, lo tienen ya en la plataforma de Moodle. Entonces, vayan estudiando aparte ustedes para que vayan sacando sus anotaciones, todo lo que consideren importante para la resolución de estos problemas. Bueno, vamos a continuar entonces. Dice, a continuación se obtienen las fuerzas en cada uno de los elementos en términos de los desplazamientos. Fíjense bien, aquí, ¿verdad? Me faltó ponerle esto aquí. Me lo voy a llevar para allá. Permítame tantito. Es esta la que yo quiero. Y vuelvo a repetir, aquí vamos a ponerle una referencia en este punto. Permítame tantito, voy a ver si por aquí tengo la imagen de esto. No tengo la imagen ahorita, a ver. Pero aquí miren cómo puedo hacerle. A ver si la puedo hacer aquí. Para no dejar cabos sueltos. Ahí ya lo hicimos.
Ok, ahí la tenemos entonces la referencia, me la voy a llevar allá para no estar subiendo y bajando, y además ahí falta para hacer esto que tenemos, quitar esta y quedaría así, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con lo que llevamos? Fíjense bien, todo lo que estamos todo lo que estamos analizando por el hecho de que falta esta referencia. ¿Dudas con esto? Entonces, alguien si tiene dudas que me diga para no continuar y tratar de explicarlo de otra manera. O ya estamos, podemos continuar. No, profe, todo bien. Profe, o sea que debe haber una diferencia entre K1 y B. A ver, no escucho, casi no se escucha. Cuando me quieran hacerme una pregunta, péguense por favor al micrófono de su computadora, o si tienen algún audífonos, háganlo de esa manera. A ver, alguien habló, no sé quién era. Profe, oye. Ajá. O sea que siempre debe existir una referencia entre K1 y B siempre. No, o sea, siempre se requiere una referencia en los dos extremos de un elemento. Por ejemplo, si se trata de un amortiguador, pues debe de haber una referencia arriba y otra referencia abajo. Si se trata de un resorte, igual en el extremo de arriba y en el extremo de abajo. Solamente, ¿verdad?, cuando los elementos están con uno de sus extremos rígidamente acoplados, que cae en el caso 1, cuando no se mueve el extremo de abajo, o bien si está acoplado por la parte de arriba, no se mueve el extremo de arriba, que nada más entonces se requiere una sola referencia. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Si nosotros colocamos esta nueva referencia, ya podemos, ¿verdad?, obtener la fuerza de los elementos. Para la fuerza de K1 de la ley de Hooke, pues sería igual a ¿quién? A la constante del resorte, que multiplica a la deformación que sufre el extremo de arriba menos la deformación que sufre el extremo de abajo, es decir, K1 por XY menos Y. Para la fuerza del amortiguador, de acuerdo a la ley de Hooke, sería igual a ¿quién? Al coeficiente de fricción viscosa por ¿quién? La velocidad que se mueve el extremo de arriba menos la velocidad con la que se mueve el extremo de abajo. Acuérdense que para eso utilizamos la notación de derivadas como Y' y en este caso XO'. Y por último, la fuerza que experimenta o que soporta el resorte K2, pues aquí como está, acuérdate, creo que fue Felipe el que preguntó, ¿verdad? Felipe de Jesús. En este caso, pues solamente se requiere una referencia, la del extremo de arriba, porque en este caso el extremo inferior de K2 no se mueve, está rígidamente acoplado acá a esta parte de la masa. Entonces simplemente quedaría como K2 por la deformación o desplazamiento que sufre el extremo de arriba, que sería XO. ¿Dudas, preguntas con esto? Todo claro. Ok, bueno, vamos a sustituir entonces en las ecuaciones generales del modelo. Acuérdense que la ecuación general nosotros la dividimos en dos. Igualamos FK1 con FB y luego igualamos FB con K2. Nosotros hemos siempre, siempre les he dicho, ¿verdad?, que la ecuación general del modelo debe de quedar en términos solamente y exclusivamente en términos de las variables de interés, es decir, de la entrada y salida. Pero aquí, como pudieron ver, el hecho de que pusiéramos una nueva referencia, las ecuaciones del modelo ya quedaron en términos de tres variables, XY, Y y XO. Entonces vamos a utilizar más adelantito un procedimiento donde tenemos que eliminar Y para que quede únicamente en términos de XY y XO. Entonces sustituimos ya las fuerzas acá en las ecuaciones generales y me quedaría la fuerza de K1 va a ser igual a KI por K1 por XY menos Y. La fuerza del amortiguador B por Y' menos XO', igual a K. La fuerza del amortiguador igual a ¿quién? A la fuerza del resorte K2. Ahí tenemos ya, ¿verdad?, las ecuaciones del modelo matemático de este sistema mecánico de traslación en términos de los desplazamientos.
Y como es costumbre, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos precisamente la fuerza, la ecuación, ¿verdad?, del modelo matemático en términos de los desplazamientos de entrada y salida, pues ahora hay que aplicar transformada de Laplace. Vamos a aplicar transformada de Laplace a esta, ¿verdad? Quedaría K1 como una constante fuera de la transformada, y acá me quedaría que la transformada de xy menos y igual a b por la transformada de Laplace de la derivada de y menos xo' derivada. Entonces, vamos a hacerlo. Quedaría K1 por ¿quién? La transformada de xy, pues sería xy de s. La transformada de y de s. Acá para el lado derecho va a ser igual a b. La transformada de y', acuérdense que es la primera derivada, únicamente es la variable compleja por la función transformada, que en este caso se llama y de s. Lo demás ya, como son condiciones iniciales, no las tomamos en cuenta. Ahora, para la transformada de Laplace de la primera derivada de xo igual s por xo de s. Y ahí tenemos ya, ¿verdad?, esta ecuación transformada. Para la otra ecuación, la 229, ¿verdad?, que tenemos aquí, pues sería esto, la transformada de b por la transformada de y' menos xo' igual a ¿quién? A K2 por la transformada de x2. Esto ya lo hicimos hace un ratito, ¿verdad? Quedó b por s y de s menos s xo de s igual a K2. La transformada de Laplace de xo pues va a ser igual a ¿quién? A xo de s. De tal manera que ya tenemos, ¿verdad?, dos ecuaciones transformadas por Laplace, la 230, esta de acá, y la 231, la que acabamos de sacar ahorita. Bueno, ahora dice, a continuación se escribe la referencia auxiliar y de s en términos de x y xo, porque si no, no podríamos nosotros obtener una función de transferencia. Recuerden que solamente debe de quedar en términos de las dos variables que son la entrada y salida. Entonces, nosotros vamos a hacer el siguiente procedimiento. Tenemos dos ecuaciones. De una de ellas vamos a despejar y. Ya una vez que despejamos y, vamos a sustituirla en la otra. ¿De dónde vamos a despejar y? Pues de la ecuación que sea más fácil de despejar, ¿verdad? Aquí podemos ver que está más fácil de despejar y de la ecuación 231 que de la ecuación 230. Aparentemente no hay problema, se puede hacer también de la otra, pero hay que buscar el camino más fácil. Entonces, tomamos la ecuación 231 para despejar a y de s. Antes multiplicamos, nos quedaría bs por y de s menos bs por xo de s igual a K2 por xo de s. Paso este término que es negativo, lo paso del otro lado, pasaría sumando, ¿verdad? Lo escribo primero que esto porque este es el de mayor potencia. Quedaría más b de s por xo más K2 por xo de s. Acá se queda únicamente esta parte. Aquí en el lado derecho de la ecuación podemos ver que tenemos términos semejantes. Podemos factorizar a xo, de tal manera que al factorizar xo nos quedaría bs más K2. Y finalmente ya podemos despejar a y de s. B de s que está multiplicando de este lado pasaría dividiendo al término que está a la derecha. Y ya tenemos entonces y de s en términos de xo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo que dijimos aquí, ¿verdad? Vamos a sustituir, si ya despejé de aquí y de s, voy a sustituirla acá en la ecuación 230. Entonces nos vamos acá, dice, a continuación se sustituye y de s en la ecuación 230. Aquí tenemos la ecuación 230, ¿verdad? Antes vamos a desarrollarla para que podamos hacer la sustitución solamente en una parte. En el caso de que si hay dos y de s, pues conviene tenerlas en un solo miembro de la ecuación, factorizarlas para no estar sustituyendo aquí y acá, para que no se haga más grande el relajo. Entonces, lo primero que hacemos es hacer el desarrollo, la multiplicación, K1 por xy menos K1 por y de s. Acá me quedaría bs y de s menos bs por xo de s. Vamos a pasar este término al lado derecho. Entonces quedaría en orden bs por y de s. Luego paso que sería menos, pasaría más K1 por y de s. Y el que ya teníamos del lado derecho, que era menos bs por xo de s. Ahora sí, vamos a factorizar este y este. Al factorizarlo, ¿cómo me quedaría? bs más K1 por y de s menos bs por xo de s. Y ahora sí, ¿verdad? Ya estamos en condiciones de sustituir el valor de y que previamente habíamos calculado. Entonces vamos a sustituir el valor de y aquí, en esta parte. Ahora sí, dice, ya estamos en condiciones de sustituir y de s. Vamos a sustituirlo. ¿Cuál es el valor de y de s? Pues esto aquí, bs más K2 entre b de s por xo. Nos quedaría esto así. O sea, esto, ¿verdad? Quedaría multiplicando a ¿quién? A todo esto.
menos esto que ya teníamos. Vamos a reacomodar términos, ¿verdad? Esto que tenemos aquí se puede escribir de esta manera. Estos dos binomios BS más K1 por BS más K2 quedarían así. Esto podría quedar dividiendo a los dos, no hay problema. Y XO multiplicando como factor a todo lo demás, menos BS por XO de S. ¿Qué podemos hacer a continuación? Pues lo que podemos hacer a continuación es factorizar XO. Al factorizar XO, ¿verdad? Nos quedaría así. BS más K1 por BS más K2 entre BS. Y acá nos quedaría menos BS. Todo ello multiplicado por ¿quién? Por XO. ¿Alguna pregunta hasta ahí con lo que llevamos? Esto es solamente álgebra, ¿verdad? No, profe, solo que va un poco rápido. ¿Rápido en qué? ¿La explicación? Ajá, sí se entiende pues, pero va un poquito rápido. Ok, entonces ahí me dicen cualquier detalle que no entiendan, pues me dicen. Muy bien, entonces, ¿ahora qué conviene hacer? Pues hay que sumar estos dos términos. ¿Cómo le vamos a hacer para sumar? Hay que sacar un mínimo común denominador, ¿verdad? Esto es como si tuviera esto así. Como si tuviéramos esto dividido entre ¿quién? Entre 1. Acuérdense que el mínimo común denominador en este caso sería el producto de BDS por 1, que sería BDS. Al dividir BDS entre BDS, me quedaría 1, que multiplicamos por lo que está arriba, seguiría siendo lo mismo. Ahora, BS entre 1, pues sería ABS, que multiplicaría a BS. Entonces nos quedaría BS por BS, pues nos quedaría B cuadrada, S cuadrada. ¿Ok? Y ahora vamos a desarrollar lo que está en la parte de arriba. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita. Si no hay, pues sigo, vamos a desarrollar esto. El producto quedaría BS por BS, pues quedaría B por B, B cuadrada, S por S, S cuadrada. Multiplico ahora BS por K2, me quedaría BS K2. Así lo puedo dejar ahorita, ¿verdad? Lo más conveniente, ¿cómo sería? Ahorita les digo. A ver, aquí lo voy a hacer de una vez, miren. BS por K2. Acuérdense que les he dicho que primeramente se escriben ¿quién? Las constantes y luego la variable, ¿no? Quedaría B por K2 por S. Ya tenemos entonces esto por todo esto. Ahora voy a multiplicar K1 por BS. ¿Cómo quedaría? BS por K1. ¿Por quién? Por S. Quito esto de acá para dejarlo ya en orden. Y finalmente tengo que multiplicar K1 por K2. Pues quedaría K1 por K2. Pero aquí hay algo, ¿verdad? Hay algo aquí que podemos ver que tenemos términos semejantes de signo contrario. B cuadrada, S cuadrada, menos B cuadrada, S cuadrada, pues se van a hacer igual a 0. ¿Y qué nos queda finalmente? Nos queda esto únicamente. B, K2S, aquí lo voy a poner en orden. ¿Cómo sería en orden, verdad? A ver, lo voy a borrar esto. Nos quedaría como B, que multiplica a K1 por S. Escribo esto en orden, ¿verdad? Luego, más B por K2 por S, ¿no? Exacto, esto mismo, ¿verdad? B por K2 por S. Más lo que ya teníamos, K1 por K2. Ahí tenemos esto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar aquí estos términos que tienen como factor común a S y a B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a factorizar a BS. Entonces, si quito de aquí B y S, me quedaría K1 y acá me quedaría aquí en K2. Acá, ¿verdad? Sigue habiendo K1 sobre K2. Y ahora, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que sacar prácticamente, ¿verdad? Ya la función de transferencia. Pasamos al denominador, dice, del lado derecho multiplicando al lado izquierdo. Voy a pasar esto para allá. Quedaría esto multiplicando a K1 y a X y DS. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría B K1S por X y DS. Y de este lado, ¿qué me queda? Pues me queda únicamente esta parte que ya habíamos previamente obtenido. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Así vamos bien. Ahora, ya de esta última ecuación ya podemos sacar la función de transferencia, ¿o no? ¿Qué es lo que queremos como función de transferencia? La relación de la salida XO entre la entrada. Entonces, XY que está multiplicando pasaría dividiendo a XO. Y esto también que está multiplicando pasaría aquí al otro lado dividiendo.
y luego le damos la vuelta a la tortilla. No sé si hay algún detalle con esto. O sea, lo que estoy haciendo es esto, ¿verdad? Voy a hacer esto aquí rápidamente. Esto lo paso para acá. Lo quito de aquí y lo paso acá, ¿verdad? Pasaría dividiendo a esto. Esto que está multiplicando acá, lo quito de acá y lo paso dividiendo a esto. Ahí está. Y ya nos queda esto. Y ahora, ¿verdad? Pues ya únicamente le damos la vuelta a la tortilla. O sea, estamos aplicando esta propiedad de el álgebra. Si decimos que A es igual a B, entonces B es igual a A, que es precisamente lo que tenemos ahí. ¿A dónde llegamos finalmente? Pues llegamos ya a la función de transferencia, donde vemos que tenemos un sistema de primer orden que tiene un numerador de primer orden y un denominador también de primer orden. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, pues aquí la vamos a dejar. No se pierdan el siguiente episodio de esta serie. Mañana, si Dios quiere, por aquí nos vemos. Ya terminamos este ejemplo y vamos a ver un último ejemplo para que puedan hacer la tarea. Ya por ahí tienen la tarea. No sé si ya se dieron cuenta que van a tener que sacar esto que estamos haciendo: la función de transferencia y el sistema equivalente. Bueno, ¿dudas? No, profe. Bueno, entonces aquí la dejamos y ya, si Dios quiere, mañana No continuamos. Mañana, profe. En Sí. estos días nos subirá esta clase. ¿Mande? Digo que en estos días nos subiría la grabación de esta clase. Sí, para- todo esto lo voy a subir. Voy a